Bueno, continuamos ahora con, digamos, entramos ahora estamos ya en la familia de Isaac y vamos a ver la llegada de los hijos, cómo se va a ir conformando la familia. Y sabemos que tiene dos hijos y vamos allí donde dice nacimiento de sus dos hijos, capítulo 25, versículo 21, donde habla de que había una lucha interior allí en el vientre de su mamá. Versículo 26 dice que luchaban entre los hermanos. Capítulo 25, versículos 22 al 23, Dios habla a la mamá, a Rebeca, y le dice, el mayor servirá al menor, ¿no? Y ahora pasamos, permítame, vamos a leerlo porque me pasó algo por la mente. 25, 22, los dos hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. La mamá tenía esto bien claro. La mamá que oró, Señor, mira cómo estoy pasando re mal con esto, ¿qué es lo que pasa? Y Dios le dice claramente, hay dos naciones. El mayor servirá al menor. Punto. Está bien claro el asunto, la mamá lo tiene bien claro. Pasamos a los pecados de Isaac. Y acá vemos, si bien Isaac fue un hombre espiritual, un hombre de meditación, tuvo su puntito allí también, donde su fe vaciló. Y yo aquí me puse el tema, los conflictos intelectuales de los hombres, de Dios. Acá hay conflictos. Y como había dicho en una clase anterior, el gran ataque del enemigo está en la mente, ¿no? Poner dudas, poner conflictos. Y cuando estamos en nuestros pensamientos en confusión, tomamos decisiones equivocadas, nos independizamos de Dios y tomamos decisiones equivocadas. Pecados de Isaac, capítulo 26 y versículo 1, el primero, anótese esa cita, 26.1, temor al hambre. También hubo una hambruna y tuvo temor al hambre. Repite la historia de su padre. Segundo, capítulo 26, versículo 7, mentira. Repite la historia de su padre. Punto 3, desobediencia. Capítulo 27, versículos 1 al 4. Intenta Isaac imponerle la primogenitura a Esaú. Cuando él sabía bien, pero el viejito se puso caprichoso. Entonces quiere darle la primogenitura, lo intenta. Entonces ahí vemos los pecados de Isaac. Temor cuando vino la hambruna, mentira y también querer cambiar el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tanto apego con Esaú? Porque Esaú fue diferente a todos. Posiblemente Isaac, que fue un hombre tranquilo de meditación, al ver a su hijo con ese carácter impetuoso, impulsivo, que iba a cazar, dinámico, vio en el hijo, esto es una suposición, ¿no? Vio en el hijo lo que él nunca había hecho, ¿no? Mientras que Jacob siempre estaba en la casa, pero Esaú era otra clase de persona. Y posiblemente esto es lo que lo apegó, ver en su hijo algo que ni el mismo papá había hecho, y bueno, ya estaba viejito y bueno, como todo.
El lugar vamos a pasar ahora al lugar de la oración en la vida. Nótese 3 hombres de Dios, ¿no? 3 hombres de Dios. Y acá tenemos también lo que le he llamado el concierto de hombres que practican la oración, ¿no? Tenemos a Abraham, que lo hemos visto en los altares, orando, buscando a Dios, y no se puede entrar a la presencia de Dios sin derramamiento de sangre, y quiero decir que exactamente igual, para entrar a la presencia de Dios tenemos que hacerlo mediante la obra de Cristo, reconociendo su obra, su sangre que nos cubre, nos limpia y nos introduce a la presencia de Dios. Tenemos a Isaac, que fue un hombre de oración, y tenemos a Jacob, que también termina siendo un hombre de oración. Al principio complicado, pero después un hombre de oración. En Génesis 19:27 los vemos en la mañana orando. En Génesis 32:24 en la madrugada, ahí tiene que poner madrugada. Y en Génesis 24:63 en la tarde. ¿Veo? Este concierto de hombres de oración, los vemos orando en la mañana, en la madrugada y en la tarde, ¿no? Eso es lo que indica la cita, y es muy importante destacar esto en estos hombres, ¿no? Isaac, pasamos tipo de Cristo. Entonces ahí tiene A, B, C y D. Génesis 17 con Mateo 1:21. Se le dio nombre antes de su nacimiento. Anótelo, eso no está, ¿no? Se le dio nombre antes de su nacimiento. Ahí tiene las citas, igual que el Señor Jesús. Punto B, Génesis 22:9 con Juan 19:17. Cargó la leña para su propio sacrificio, ¿no? Isaac cargó la leña, Jesús cargó el madero para su sacrificio. Mateo 26:39, también sume allí Génesis 22 en el punto C, Génesis 22, versículos 7 y 8. Punto C, al lado de Mateo 26:39, Génesis 22, versículos 7 y 8, se sometió a la voluntad de su padre, ¿no? El lugar del sacrificio fue Moria, el monte Moria. Muy bien, acá vemos la tipología de Isaac con relación a Jesús. Y acá ahora entramos en el otro personaje interesantísimo, Jacob, ¿no? Jacob, que como vamos a ver, Génesis 25 al 49, tiene una diferencia de carácter impresionante con Esaú. Esaú, anote, Esaú significa velloso. Su naturaleza era feroz, era apasionado. Se deleitaba en la excitación y en el placer de la cacería. Saborea gustosamente la comida sin pensar en el porvenir. O sea, Esaú vivía el hoy. Vino de la cacería recansado, con hambre, y el hermano lo estaba esperando, porque el hermano estaba pensando en el porvenir y lo estaba esperando con el guisado, y ni lo pensó, porque él vivía al hoy. ¿Qué necesito hoy comer? Bueno, ¿qué querés? Sí, tomar la bendición, no hay problema. O sea, no le dio valor, Esaú no le daba valor a las cosas espirituales. Vivía para un carnal, vamos a decirlo en nuestros términos, ¿no? No pensaba en el porvenir. Vivía únicamente para el presente y la satisfacción de sus deseos carnales o deseos humanos, ¿no? No sacrificaba nada del presente para el futuro, considerando el futuro. Este es Esaú. Ahí puede anotarse la cita de Hebreos capítulo 12,
versículos 15 al 17. En el punto 1 de Esaú, usted puede anotarse Hebreos 12 del 15 al 17 para leerlo y meditar en él. Pasamos a Jacob. A Jacob le agradaba el ganado, era amante del hogar, favorito de su madre, era prudente, industrioso, paciente, tenía firmeza de propósito, era un político, tenía facultad de sacrificar el presente pensando en el porvenir. Dos hermanos completamente diferentes. Yo me anoté acá origen del carácter, la herencia, las circunstancias y la enseñanza directa, ¿no? Cómo el carácter se va formando un poco por la herencia, otro poco por las cosas que nos rodean y después la enseñanza, ¿no? Jacob evidentemente tuvo la instrucción de su, bueno, está claro, la madre, estaba con la madre, ahí lo formó, le hizo buscar lo mejor, etc. Jacob obtiene la primogenitura, anote ahí en el punto 1, capítulo 25, versículo 27 al 33. Fue un negocio horriblemente desventajoso para Esaú. Vendió la primogenitura, hizo el negocio por un poco de comida, ¿no? Bueno, o sea que la primogenitura era una cosa muy importante. Ahora lo vamos a describir un poquitito más adelante. Acá está, le digo lo que significaba la primogenitura. Los elementos que comprendían la primogenitura. En primer lugar, hasta el sacerdocio de Aarón, el jefe de la familia ejercía derechos sacerdotales. O sea, el padre era el sacerdote, hasta que más adelante se estableció la orden sacerdotal descendientes de Aarón. Pero cuando moría el padre, el que ocupaba el lugar del padre era el primogénito, el que se encargaba del aspecto sacerdotal de la familia. La familia de Abraham poseía la promesa, de ella nacería el que heriría la cabeza de la serpiente. Esto incluye a Esaú como parte de la línea de descendientes. ¿Qué hizo Esaú? Despreció todo esto. Despreció el sacerdocio. Despreció las promesas de Dios que venían a través de él. Es gravísimo. Es una cosa muy, pero muy grave. Seguimos. La estratagema artificiosa, y ahí anote capítulo 27, versículo 1 al 29, y también puede ser el 25-29, que es el guisado. Después usted tiene el guisado es uno, y después utilizó lo que utilizó con su padre ciego y enfermo cuando se revistió con esas pieles, porque ahora también quiere arrebatarle la bendición, la última bendición que daban los padres a los hijos, y Isaac le iba a dar a Esaú, y lo mandó a cazar y traerme algo para comer, así hacemos acá una comidita rica y ya te doy la última bendición. Y Jacob, mediante este método digamos, respaldado por su mamá, también le arrebató la última bendición, la bendición final, ¿no? Pero utilizando medios fraudulentos o engañosos, ¿no? Fraude. Punto 3, capítulo 27. Fraude para precipitar los designios de Dios. En lugar de esperar con paciencia el tiempo y método del Señor para el cumplimiento, utilizaron fraude para precipitar la promesa de Dios, haciendo mal para que
para que vinieran bienes. Esto le costó a Jacob la separación de su madre el resto de su vida. 20 años de privaciones y trabajo duro bajo un amo cruel. A ver, la mamá sabía, Dios le había dicho, el mayor servirá al menor. Se lo había dicho, pero no esperaron el tiempo de Dios, precipitaron todo y se produce en la familia una ruptura. La promesa se va a cumplir, pero Jacob se tuvo que ir, estuvo lejos de su familia, lejos de su madre, lejos de su hogar y con un enemigo que era su hermano que quería matarlo. Sufriendo muchísimo en la casa de un amo del suegro que fue un engañador, fue cruel y lo hizo trabajar como loco. Pero bueno, esto fue lo que ocasionó precipitar, adelantarse, utilizar medios ilegítimos para obtener la bendición. Entendamos esto, ténganlo presente, y es interesante. La primogenitura, que es lo que hoy me adelanté, y es acá, y la segunda bendición. La primogenitura, a ver, era la herencia que le correspondía por ley desde su nacimiento, implicaba altos derechos temporales como espirituales, era consagrado al Señor, doble porción de los bienes del padre. Mire qué interesante, implica la primogenitura, doble porción de los bienes. Tenía autoridad sobre sus hermanos y sucedía al padre en el gobierno de la familia, más lo que les mencioné anteriormente sobre la primogenitura. La segunda bendición, punto 2, lo vio por ahí, punto 2, la segunda bendición era una que los ancianos padres antes de morir daban a su familia poniendo las manos sobre sus cabezas. Capítulo 48, versículo 14. Estoy en el puntito 2. Esaú persistió a su padre para que le diera la segunda bendición. Capítulo 27, versículos 34 al 40. De esta manera ablandó el corazón de su padre y se dispuso a dársela. Bueno, la última bendición ya vemos lo que significa. Remordimiento infructuoso de Esaú. ¿Por qué se dice que Esaú fue profano? Capítulo 28, ahí, punto 3, van siguiendo, capítulo 28, versículos 6 al 9, porque se casó con mujeres de las cananeas que eran idólatras y vendió su primogenitura por un plato de comida, por eso se dice que era profano, ¿no? Esto es sobre Esaú. Y acá tenemos el punto de la fuga de Jacob, la ira de su hermano, fue enviado a buscar esposa, cuidando su hermano. Ahí anótese capítulo 27, versículo 41, la fuga, al capítulo 28 del 1 al 5. El desorden de la familia que había introducido Esaú. Capítulo 28, versículos 6 al 9. Una vida desordenada moral, una vida moral desordenada. Ahí se puede poner eso, en el punto 2. Descuido de lo espiritual. Y era un ocioso, no trabajaba. Andaba con los vagos, así fue Saúl. Betel, ahí tiene Betel,
hay 2, 3, 4 puntitos. Ahí anote capítulo 28, versículos 10 al 18. El lugar memorable por 4 razones. El lugar de los primeros campamentos de Abraham. Es el lugar de los primeros campamentos de Abraham en la tierra prometida, Betel. B, lugar de la primera morada de regreso de Egipto, de Abraham. C, donde Abraham y Lot se separaron. D, donde se renovó y amplió la promesa de Dios a Abraham. Capítulo 13, versículos 14 al 16, ¿no? Pasamos a la visión y el voto de Jacob, su conversión, el sueño. Ahí está, usted puede poner capítulo 28, versículo 10 al 16, el sueño. Fue un encuentro con Dios. Y él dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob tiene su encuentro con Dios, ¿no? Tiene una experiencia con Dios. 20 años estará en Aram. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es interesante. Esto es una ley que se cumple, ¿no? Lo que uno siembra, va a cosechar. El tema es que usted siembra un granito de maíz, crece una planta que va a dar cientos y cientos de granos de maíz. O sea, lo que se cosecha es multiplicado por 100 o por 1000. Entonces, esto es una ley divina, no solamente en el granito de maíz o cualquier grano, también en nuestras conductas. El engaño, y entonces mire, el engaño de Labán es la réplica de la estrategia utilizada por Jacob con su hermano. En el capítulo 29, trabajó 7 años por Lea, 7 años por Raquel y 6 años por un contrato diferente. Capítulo 31, versículo 41. Recuerda que él trabaja 7 años porque amaba a Raquel. Pero en el casamiento, o sea, cuando se va a casar, el suegro le mandó a la hermana, a Lea. Y cuando después de casado saca el velo y esto que no era Raquel. Así que 7 años más para casarse con Raquel, que era la mujer que amaba. Bien, lo que el hombre siembra, cosecha. Bien, el regreso a Canaán, las circunstancias, ahí anótese, capítulo 31, versículo 5, el enojo de Labán, la advertencia de Dios a través de un sueño, capítulo 31, versículo 29, el pacto y despedida definitiva. La promesa de Jacob: si volvieres a la casa de mi padre en paz, Jehová será mi Dios. O sea, esto es promesa que hace Jacob. En Génesis 31:3, Jehová dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Y acá llegamos a Peniel. Voy a cortar para poder extenderme un poquitito, porque es muy interesante lo que sucede en Peniel con Jacob, donde, les anticipo, después de la experiencia de Peniel, Jacob, que quiere decir engañador, se le cambia el nombre, porque después de Peniel cambia la naturaleza de Jacob. Jacob deja de ser ese engañador, ese fraudulento, para ser otra clase de persona. Ya volvemos en un momento.